todos. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre un tema sumamente importante en los últimos años, el cual es el bullying o acoso escolar en adolescentes peruanos. Quisiera comenzar brindándoles una cifra muy importante y es que el Minedu en el año 2017 menciona que 75 de cada 100 escolares han sufrido violencia física y psicológica por parte de sus compañeros, el cual es un número sumamente alarmante para este tipo de población. Y en este se evidencia que los intentos por parte del Estado para reducirla no tienen efecto. Por otro lado, a lo largo de la exposición se expondrá los diferentes factores que propician que se siga desarrollando esta problemática, ya sea el factor familiar, el perfil psicopatológico del agresor, la falta de habilidades sociales y los estereotipos de género. Además, se brindará propuestas de programas que se han desarrollado en otros países que podrían ser efectivos en nuestro país, ya sea el programa Kiva, el programa HASO, el programa Zero y el programa Always Prevention. A continuación, comenzaremos a brindar la información acerca del factor familiar y el programa Kiva. Primero vamos a hablar sobre un factor sumamente importante para poder comprender mejor la problemática. Se sabe de que la unidad familiar y el cómo se desarrolla va a influir en cada uno de los integrantes de esta y cómo estos van a interactuar en la sociedad, ya que la familia es el principal grupo que determina el desarrollo humano, ya que este va a servir como mediador. Es decir, que a partir de este nosotros vamos a recolectar gran información y enseñanzas que vamos a poner en práctica a lo largo de nuestra vida. Es por ello que tener en cuenta el factor de la influencia familiar para poder comprender el por qué se sigue desarrollando esa problemática es de suma importancia. Hay que tener en cuenta de que este factor presenta dos desencadenantes. El primero son las familias autoritarias y el segundo es la sobreprotección familiar. En primer lugar, el crecer en una familia autoritaria, es decir, aquellas familias donde los padres siempre quieran autoridad y obediencia por parte de sus hijos, genera de que estos jóvenes siempre vivan entre la tensión y el miedo, debido a sus padres punitivos, a la violencia doméstica, a los conflictos que puedan tener entre padres y hijos, al poco afecto y la mucha crítica, originando jóvenes con comportamiento hostil y agresivos, los cuales van a recurrir a la violencia, a siempre estar dañando a los demás. Siempre van a buscar tener esa satisfacción de poder dañar a otros, ¿no? Y a la larga se irán convirtiendo en los famosos agresores, que siempre van a querer tener el poder mediante la violencia. Y en segundo lugar vamos a tener a lo que sería la sobreprotección familiar, donde los padres cuidan en exceso a sus hijos, en todos los aspectos. Por ejemplo, los hijos van a siempre depender de sus padres para primero preguntarles qué es lo que deben hacer en una problemática y después van a tratar de que ellos mismos lo resuelvan. Lo que va a originar aquí es una dependencia y una desconfianza en ellos mismos y en sus acciones. Y a la larga va a haber una falta de iniciativa y limitaciones en sus capacidades para poder defenderse si son víctimas de acoso escolar o bullying. Lo anterior genera que se conviertan en víctimas de varios tipos de agresión, patearse, difundir rumores falsos, pegarlos, entre otros, como dijo el Minedu en el año 2017. Estos dos desencadenantes van a producir lo que es el acoso o bullying. Ahora, si hablamos de los programas que podrían ser efectivos al momento de implementarlos en nuestro país para poder contrarrestar esta problemática, uno que quisiera mencionar y que ha mostrado gran efectividad es el programa Kiva, el cual fue propuesto por el gobierno y la comunidad educativa de Finlandia en el año 2007, debido a que realiza acciones globales a todos los actores involucrados. Es decir, no solo
al agresor y a la víctima, sino también a las personas que están más cerca de ellos, ¿no? Que serían los mismos docentes. En primer lugar, el programa propone la creación de los equipos Kiva. Estos están conformados por psicólogos que con la ayuda de los docentes resuelven posibles casos para ayudar a los estudiantes. Testimonios y bueno, esta información también se encuentra en la misma página del programa Kiva. Es que el 98% de los estudiantes que han participado de las conversaciones con estos equipos Kiva han evidenciado gran mejora en sus situaciones como víctimas. Es por ello que resulta fundamental que los coordinadores del programa sigan realizando intervenciones que involucren a los docentes por los resultados positivos que se han evidenciado. En el caso del abordaje en los alumnos, el programa ha creado un videojuego virtual llamado Kiva, que tiene el objetivo de desarrollar competencias, conocimiento y autoeficacia en los estudiantes. Se evidenció que al implementarlo en una escuela secundaria se observó que hubo una reducción del 12.9% de la victimización debido al juego, el cual para nosotros podría ser un porcentaje mínimo, pero es un avance. Además, una tesis que habla sobre la incorporación de este videojuego en escuelas de Chile evidenció una reducción de 25% de la victimización y una menor prevalencia de testigos en un 35%. De tal manera es importante que los coordinadores del equipo del programa Kiva sigan realizando actividades que ayuden a las víctimas a disminuir la incidencia de problemas psicológicos, pero a la vez que estas actividades sean atractivas para ellos, para que se puedan visualizar mejores resultados. A continuación, como un siguiente factor causal o explicativo de esta problemática, tenemos al perfil psicopatológico del agresor. Primero que nada, ¿qué significa o qué se entiende por perfil psicopatológico? Se entiende por este al conjunto de características, rasgos de personalidad, conductas, entre otros aspectos psíquicos que indican o pueden indicar la presencia de una patología o trastorno mental. De esta manera, el perfil psicopatológico del agresor puede llegar a explicar en gran medida las conductas problemáticas presentes en los agresores, en los casos de bullying, y también estos rasgos tan característicos de ellos, como la impulsividad, la violencia, entre otros más. Bueno, ¿qué rasgos o qué características componen este perfil? Para poder tener una perspectiva más amplia y certera acerca de los rasgos que lo componen, en este trabajo se tomaron en cuenta varias investigaciones y análisis dados por diversos teóricos, por lo que a continuación se mencionarán los rasgos encontrados por cada uno de ellos y al finalizar la explicación de este factor se brindará una pequeña conclusión general acerca del ya mencionado perfil del agresor. Según Cerezo 2001, los agresores suelen tener características asociadas al psicoticismo, entendiéndose este como la ruptura con la realidad, la ruptura de normas, el egocentrismo y la manipulación. En contraparte, investigaciones dadas por Garay Gordovil y Oñederra han recogido que aspectos referentes a una inteligencia emocional elevada terminaron siendo un factor contrario a la presencia de conductas agresivas entre los pares, siendo aquellos sujetos más agresivos los que presentaban baja emotividad, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración y baja responsabilidad, es decir, aspectos relacionados a una inteligencia emocional reducida. Asimismo, según Garay Gordovil, en otro estudio del 2017, concluye que con respecto al agresor existe una tendencia al uso de estrategias agresivas en la resolución de conflictos, ya sean de forma premeditada o impulsiva, así como también una tendencia a mostrar conductas antisociales. Según Sich y colaboradores, se tiene que los agresores presentaban una baja conciencia social y prosocial. Según Ortega y Varona, en los agresores había un rechazo hacia la autoridad, transgresión de normas y bajos niveles de asertividad. Bueno, todas estas características y rasgos mencionados anteriormente están asociados al rasgo de personalidad llamado psicoticismo.
Ahora, ¿qué es el psicoticismo? El psicoticismo, según el psicólogo Eysenck, se asocia con características como la impulsividad, la agresividad, la falta de empatía, la hostilidad y la propensión a la conducta antisocial. Y bueno, como lo pudimos ver anteriormente, las características arrojadas por las investigaciones de múltiples teóricos comprenden aspectos relacionados a este, entre ellos conductas antisociales, baja tolerancia a la frustración, el uso de estrategias agresivas como resolución de conflictos, egocentrismo, quebrantamiento de normas, conductas antisociales, manipulación, baja conciencia social y prosocial, entre otras más. Con esto queda claro por dónde se inclina el perfil de personalidad o el perfil psicopatológico de un agresor. Y esto nos puede dar indicios de cómo poder abordar, de qué terapias se pueden emplear y de cómo se podría intervenir de otra manera ante esta problemática. Y bueno, dentro de los programas que tenemos para poder abordar esta problemática, intervenir exitosamente y también poder prevenirla, tenemos al programa preventivo Olbus, también llamado Olbus Prevention Program, desarrollado por el doctor Dan Olbus en el año 1983. El doctor Dan Olbus fue un psicólogo especializado que realizó muchísimas investigaciones en el campo del acoso escolar. Nosotros sostenemos de que sería efectivo este programa para combatir el bullying o acoso escolar en adolescentes peruanos. Esto porque educa y concientiza a toda la comunidad educativa, no solamente al profesorado, sino también al personal que muchas veces se deja de lado en estos temas, como el personal de limpieza, el personal de cocina o el personal de transporte. Este programa concientiza a toda la comunidad educativa, mejorando las respuestas ante los casos de bullying y reduciendo así su incidencia. Como un primer argumento para demostrar esto, tenemos de que las clases teóricas impartidas por el grupo técnico del programa permiten a los adolescentes entender la problemática, identificarla y saber cómo afrontarla o reaccionar ante ella. En el estudio de Mitchell del año 2017 se puede observar esto, ya que en este estudio se demostró que 10 de cada 15 estudiantes informaron haber presenciado el uso de las estrategias enseñadas en las reuniones del aula en casos de acoso escolar o interacciones negativas con sus compañeros. Asimismo, varios estudiantes señalaron que la cantidad de espectadores en casos de acoso escolar había disminuido desde la implementación del programa, ya que se les había enseñado específicamente a los estudiantes el término espectadores y cómo intervenir de manera efectiva en la situación para evitar convertirse en uno de ellos. Otros estudiantes también indicaron que desde el inicio del programa sus compañeros habían demostrado una mayor disposición para enfrentar a los acosadores debido a la comprensión de la inaceptabilidad del acoso y de los posibles efectos que este puede tener en otros estudiantes. Y bueno, como un segundo argumento, en un segundo lugar, tenemos de que el programa preventivo Olbus cuenta con una cantidad muy elevada de estudios que reafirman continuamente su eficacia en la reducción de casos de bullying a nivel internacional. Tenemos varios metaanálisis realizados por diversos teóricos que muestran que el programa preventivo Olbus es uno de los dos programas más exitosos a nivel internacional. Y el otro sería el programa Kiva. Además, se ha ido implementando en diversas escuelas de América Latina y del mundo, analizando su efectividad mediante ensayos controlados aleatorios o también llamados RCTs, con los cuales se ha ido demostrando reiteradamente su utilidad y eficiencia. De igual manera, los resultados de la investigación de OSA y colaboradores del año 2020 brindan también un soporte a la efectividad del programa, ya que en 23 escuelas alemanas participantes de esa investigación, las muestras que completaron el programa obtuvieron reducciones notorias en las dos dimensiones clave, víctima y perpetrador. Estas reducciones se mantuvieron incluso después de 2 años. Y para finalizar, el programa se ha implementado en más de una docena de países alrededor del mundo y en miles de escuelas en los Estados Unidos y han obtenido muy buenos resultados, los cuales han sido analizados posteriormente por teóricos, llegando a la conclusión de que este programa es efectivo y es útil para abordar esta problemática.
Por otro lado, otro factor causal importante que nos ayuda a saber más sobre esta problemática es el estereotipo de género, que son ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que este factor presenta tres desencadenantes, los cuales son la masculinidad y feminidad, los, la identidad de género y la educación sexista. En primer lugar, tenemos la masculinidad y feminidad, que son un conjunto de características ya sea físicas, psíquicas o morales, que se consideran propias del varón y mujer. Este desencadenante tiene relación con la identidad de género, ya que ambas llegan a ser roles que la sociedad define como esperemos que actuemos, hablemos, nos vistemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado. O caso contrario, si no llegamos a cumplir estos estándares, se puede llegar a originar la homofobia, el acoso escolar, la intimidación, la violencia en general, provocando en las víctimas y en los agresores problemas como la ansiedad, depresión, aislamiento social y mala conducta, etc. Otro desencadenante que se suma a este factor es la educación sexista, que son normas y valores que habitualmente los docentes transmiten de manera implícita, llegando a ocasionar prácticas que producen valoraciones desiguales entre lo masculino y femenino, que originan la discriminación, la desigualdad de género, que posteriormente llega a generar problemas ya sean como agresiones de tipo verbal, físico o psicológico. Los tres desencadenantes provocan el bullying y el acoso escolar en nuestro país y en otros países en todo el mundo. Para esto hemos encontrado un programa de solución, que es el programa Jugando y Aprendiendo Habilidades Sociales, Hasho, que es de gran utilidad para los educadores que quieran intervenir con sus alumnos en el aula de clase, como un instrumento de prevención y tratamiento de problemas interpersonales. Dicho programa también favorece la interacción entre alumnos y entre profesores, tanto en su funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño, beneficiando el proceso educativo y el rendimiento académico. Bueno, ahora como último factor, hablemos sobre la falta de habilidades socioemocionales. Este es un factor clave que contribuye al problema del acoso escolar entre los niños y adolescentes peruanos, ya que los niños que no desarrollan estas habilidades pues no adquieren las destrezas sociales necesarias durante su infancia. Según Belkins, es la familia un pilar muy fundamental en el desarrollo psicológico de los niños y adolescentes. Entonces, son los padres o la familia en sí los encargados de que sus hijos desarrollen estas habilidades. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que los padres ayuden a sus hijos a desarrollar estas habilidades? Jiménez y Calvo mencionan que los niños que desarrollan estas habilidades pues tienden a relacionarse mejor y a evitar conflictos. Sabemos que la vida gira en torno a relaciones, relaciones con la familia, relaciones con los amigos, relaciones con sus compañeros de clase, en un futuro quizá relaciones con sus compañeros de trabajo. Entonces, los niños que no desarrollan bien sus habilidades socioemocionales tienden a adoptar una actitud egocéntrica, también demostrar falta de empatía hacia las opiniones y decisiones de los demás. O sea que solamente quieren considerar las decisiones que a ellos les parezca conveniente. También hay que mencionar que la mayoría de conflictos que surgen en las aulas de clase se deben a que los estudiantes no pueden o no tienen la habilidad de regular sus emociones. Teniendo en cuenta todos estos puntos que hemos visto, podemos decir que la ausencia de competencias socioemocionales sí es una causa de los casos de acoso escolar en el Perú. Ahora le voy a mostrar una de nuestras propuestas elegidas para prevenir el acoso y el bullying escolar en nuestro país, que es el programa Preventivo Cero. Este programa surge como una idea en Noruega para poder contrarrestar el bullying después de que dos adolescentes en el año 1983 se suicidaran a causa de ser víctimas de intimidación escolar. El ministro de Educación invitó a dos investigadores, Allwils y Roland, a poder escribir un libro sobre el bullying y acoso escolar, pero fue hasta el año 2003 en que la Universidad
de Stambenger desarrolló el programa Cero a largo plazo. Este programa tiene como dos principios básicos. Primero, se basa en no aceptar ningún comportamiento de acoso o intimidación escolar. Y segundo, son los maestros, los alumnos y los padres de familia quienes trabajan en conjunto para así poder contrarrestar esta problemática. Entre las medidas que toman, Cero menciona que no importa, no importa que tan buena sea la prevención, siempre van a ocurrir episodios de acoso escolar. Es por eso que los maestros tienen que desarrollar las habilidades necesarias para poder contrarrestar esta problemática. Lo que ellos hacen es tener una o más reuniones con el niño víctima para así poder reconfortarlo, y después de la reunión con el niño víctima se le hace un llamado a sus padres. En el caso de los agresores, pues la reunión con el agresor es corta y de confrontación, pero siempre con respeto. En caso de que haya más agresores, uno de los maestros mantiene conversación con cada niño. Y ahora hablemos de sus resultados. ¿Qué podemos decir de sus resultados? Pues tan solo en su primer año de implementación redujo el bullying en un 25% en 146 escuelas primarias, adquiriendo una efectividad mayor entre los grados de quinto a sexto frente a los cursos de segundo y cuarto grado de educación primaria. Gracias a los grandes resultados que mostró, muchos otros países tomaron este programa para implementarlo en sus escuelas, como es en el caso de Chile. El ministro de Educación, el señor Ricardo Solari, mencionó que a tan solo 8 meses de su implementación redujo el bullying en un 20% en 2 escuelas de la ciudad de Calama. Considerando todos estos puntos, estamos seguros de que la implementación de este programa sí sería altamente efectiva y de mucha ayuda para poder contrarrestar el bullying en las escuelas de nuestro país. Para concluir, y después de haber visto los diferentes factores que propician que se siga desarrollando esta problemática y los diversos programas que podrían ser efectivos si se implementaran en las instituciones educativas de nuestro país, solo nos queda mencionar que todo va a depender del Estado y de las iniciativas que propongan para reducir los casos de bullying en adolescentes, y de nosotros como sociedad de hacer un cambio en las familias que les enseñan a los hijos qué está bien y qué está mal, cómo es que se deben relacionar con los demás, para que de este modo se puedan lograr mayores cambios positivos en el bullying o acoso escolar en adolescentes.